Pues a una persona a la que aprecio y quiero mucho, que es mi cuñado, el pastor Damián Vivas, un hombre siervo del Señor de muy vasta experiencia en el ministerio pastoral. Yo no sé cuántos expertos en hebreo hay en Colombia, no sé, no tengo ni idea, pero no creo que sean muchos, y el pastor Damián Vivas es uno de ellos, traductor bíblico, partícipe de la traducción, o mejor, nuevas versiones de la Biblia que circulan en nuestro país. De pronto, una de las versiones que usted está usando fue hecha por parte de un equipo del cual el pastor Damián Vivas fue parte. Trabajó como traductor también de una versión para la comunidad Wayuu, una versión que ya se terminó hace rato y se entregó por medio de la Sociedad Bíblica Colombiana, a quienes tuvimos el privilegio de tener aquí la semana pasada. Así que no es cualquier persona la que se va a parar aquí frente a ustedes esta mañana y a través de quien el Señor ha de hablarnos. Pastor Damián, bienvenido. Es un gusto muy grande tenerle, y también una bienvenida muy especial a su esposa Lucelba. Lucelba, póngase de pie. Ahí está la esposa del pastor Damián, que es un gozo muy grande para nosotros tenerle esta mañana. Pastor, Dios te bendiga. Un saludo para todos ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Es un gozo para mí poder estar acá. Y cuando me han preguntado cómo quiere que lo presentemos, a veces por obligación me ha tocado enviar todo el currículo, todos los títulos, pero el mejor título que yo prefiero es pastor y hermano. Pastor y hermano. Esos son en realidad los títulos que prefiero. Un nuevo pastor que llegó a una iglesia, el primer día que se presentó, comenzó a decir: hermanos, yo tengo homilética, yo tengo exégesis, yo tengo pedagogía, yo tengo cristología, yo tengo neumatología. Y una hermana lo interrumpió y le dijo: pastor, tranquilo, vamos a orar para que el Señor lo sane de todos esos males. Y creo que a veces se convierten en males. Muy bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes un texto muy conocido que está en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 12, los versículos 1 y 2. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2. Por lo tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu Espíritu Santo que la inspiró, y porque es el mismo Espíritu el que ilumina nuestras mentes para que podamos comprenderla, a creerla, asimilarla y vivirla. Bendícenos en este momento al pensar en tu palabra, y permítenos recibir a través de ti y por tu palabra la instrucción necesaria para nuestra vida. En el nombre del Señor Jesucristo lo rogamos. Amén. Amén. Por lo general, el apóstol Pablo divide sus cartas, especialmente esas cartas que contienen doctrina, en dos partes. La primera parte tiene que ver precisamente con el aspecto doctrinal, el aspecto teológico o el aspecto teórico. En la primera parte el apóstol Pablo nos enseña
qué debemos creer, qué es lo que nos toca creer, y discute acerca de temas como la salvación por gracia, acerca del pecado y sus consecuencias, y entonces nos habla acerca de qué es lo que nosotros debemos creer. Y en la segunda sección, Pablo aterriza el conocimiento a la práctica y nos dice: ahora les voy a instruir acerca de cómo vivir lo que debemos creer. Y aquí en el capítulo 12 hasta el capítulo 15, versículo 13, el apóstol Pablo presenta el aspecto práctico de la carta a los romanos. Entonces, hasta al capítulo 11, al final del capítulo 11, hasta allí, Pablo nos compartió la doctrina, la teoría, la teología, lo que debemos creer, lo que debemos asimilar, lo que debe ser fundamento de nuestra fe. Pero ahora comienza a decirnos cómo vivir esa teoría, cómo hacer práctica esa teoría. Y eso es, creo yo, muy lógico, muy sabio, muy sabio. A un estudiante de medicina le enseñan, yo creo, primero todo lo que tiene que ver con el cuerpo humano, con las enfermedades, le dan instrucciones acerca de cómo realizar una cirugía, por ejemplo, de cataratas, y después de eso lo llevan a la práctica. Y si él no practica, de nada le sirve la teoría. Tiene que practicar. Y Pablo nos está diciendo: de nada le sirve a ustedes saber qué es lo que deben creer como discípulos de Cristo si no ponen en práctica esas enseñanzas, esas instrucciones. Nos quedaremos simplemente como teóricos de la fe y no como vividores de la fe, como personas que tenemos la fe de una manera vivencial. Así que Pablo ahora nos comienza a decir cómo aterrizar la doctrina, cómo usar la doctrina para bien de nosotros, para bien de otras personas, pero también para la gloria del Señor y sobre todo para la gloria del Señor. Voy a compartir con ustedes en esta mañana 5 verdades que el apóstol Pablo nos presenta en estos 2 versículos. Así que, si quieren, pueden comenzar a solicitar el almuerzo para que mientras estoy predicando ustedes se coman el almuerzo, ¿ya? 5 verdades que el apóstol Pablo nos comparte en estos 2 pequeños versículos. En primer lugar, Pablo nos dice que nuestra consagración a Dios, al Señor, tiene que ser voluntaria, debe ser voluntaria. Una consagración, una santidad al Señor que sea voluntaria. Pablo comienza diciendo, por lo tanto, y ese por lo tanto es el conector con los capítulos anteriores. Debido a lo que ya les expuse, debido a lo que ya les compartí, les enseñé, debido a eso, ahora yo os ruego, hermanos, os ruego, hermanos. La palabra en griego para el término ruego, para este verbo, puede significar invito, los invito de una manera muy fuerte, los animo, pero también puede significar los exhorto, Y creo que aquí lo que Pablo está diciéndonos es: mis amados hermanos, yo los invito solícitamente. Yo anhelo que ustedes acepten solícitamente la invitación que les hago, los animo profundamente a que se consagren a Dios. Os ruego.
Pablo podía, aunque no fundó la iglesia de Roma, aunque la conoció al final probablemente de sus días, Pablo podría haber dicho: yo quiero obligarlos, yo les obligo a que se presenten a Dios como un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero Pablo dice: les ruego. Es un corazón pastoral. Pablo tiene un corazón pastoral, un corazón conforme a la voluntad de Dios. Y entonces ahora no se impone, sino que anima a los hermanos a obrar de acuerdo con lo que Él va a pedirles ahora. Apela a la voluntad. Una consagración impuesta se transforma en simple fanatismo. Cuando nos obligan a consagrarnos, cuando nos infunden temor para consagrarnos, cuando nos amenazan para consagrarnos a Dios, entonces podemos convertirnos en simples fanáticos que mientras estamos en el templo o delante de los hermanos actuamos de cierta manera, pero cuando estamos lejos de los hermanos, cuando no estamos en el templo, actuamos de otra manera, porque es una consagración impuesta y Dios nunca impone nada de esto. Una consagración impuesta nos agobia. A veces confundimos consagración con actos externos religiosos. Y entonces había hace algún tiempo algunos que creían que la santidad se tenía que expresar a través de la forma de caminar, y entonces había hermanos que cuando estaban llegando al templo colocaban las manos en actitud de adoración u oración y caminaban despacito, como no queriendo pisar fuerte para que el polvo pecaminoso del camino no se les pegara. A veces se convierte la santificación, la consagración a Dios en simples actos externos, y hay quienes pueden llegar a creer que se es santo por la manera como se viste. Y si no se viste de tal manera, entonces no se es santo. Se es santo porque se asumen tales actitudes externas. Pero la santidad viene de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Hace años yo era el director de medio universitario en la Universidad Bautista, e invité a un predicador para que compartiera el sermón a los estudiantes. Y el predicador dijo: los cristianos no deben hacer nunca bromas. Y los estudiantes me miraron porque me conocen como alguien que hace bromas, y entonces comenzaron a decirme: escuche. Pero era también por hacerme la broma. Y yo traté una semana de no hacer bromas y me sentí tan amargado que dije: no, yo no soy así. Y yo como cristiano no tengo que ser amargado, yo debo ser alegre también. Así que también hacemos bromas. Fíjense, Dios le hizo una hermosa broma a Elías. Dios le hizo una hermosa broma a Elías. ¿Recuerdan? Elías una vez debajo de un árbol le dijo a Dios: quítame la vida. Y Dios le hizo la maravillosa broma de no permitir que Elías muriera, sino que se lo llevó sin saber Elías qué es la muerte. Esa es una hermosa, magnífica broma de Dios. Qué maravillosa broma de Dios. Os ruego, nuestra dedicación a Dios tiene que ser voluntaria, no impuesta.
La segunda cosa que Pablo dice es que nuestra consagración a Dios debe ser motivada por la misericordia de Dios. Yo creo, y eso lo discutirán después con el pastor Osvaldo, pero yo creo que aquí Pablo, que tiene una mente hebrea, una mente semita, aunque está escribiendo en griego, usa un semitismo, un hebraísmo, traducido al griego. Permítanme explicarlo. En el hebreo se usa el plural para referirse a veces a cosas inmensas, a conceptos extraordinarios, a un ser maravilloso. Y por ejemplo, en el Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Los cielos es un plural, porque el cielo es tan inmenso que inclusive hasta hoy día los grandes científicos que escudriñan el universo están descubriendo seres, planetas, astros que antes no conocían, porque es infinito. Y entonces para hablar del cielo se usa el plural. Igual para hablar de agua, nunca se usa un singular, siempre se usa el plural. Aguas, pero está diciendo que la masa acuosa es tan inmensa que no se puede decir de otra manera. El mismo término para Dios, Elohim, es plural, pero no está diciendo que hay muchos dioses, está diciendo que el Dios que nosotros tenemos es un Dios eterno, es un Dios inmenso, es un Dios inconmensurable, es un Dios de todo el espacio que lo ocupa, todo lo trasciende todo y no hay manera de abarcarlo. Y ahora Pablo dice: les recomiendo que por las misericordias de Dios, las misericordias de Dios. Y yo creo, como dije, aquí sería más un hebraísmo y podríamos traducir: os ruego, hermanos, por la inmensa misericordia de Dios, por la entrañable misericordia de Dios, por la extraordinaria misericordia de Dios. ¿Y cuál es esa misericordia de Dios que Pablo nos ha presentado en su carta? La gracia de Dios, porque por la gracia de Dios somos salvos, porque el Señor nos ha liberado del pecado, como Pablo lo expresa en más de una ocasión, tanto en Romanos como en Gálatas, y él va a decirnos que somos salvos solamente porque Dios, por su gracia infinita, entregó a su Hijo, y Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esa es la inmensurable gracia de Dios, esa es la extraordinaria gracia de Dios, que siendo nosotros pecadores, por amor a nosotros entregó a su Hijo para que nosotros ahora seamos salvos y convertidos en hijos de Él también. Les ruego por la extraordinaria gracia de Dios, por esa entrega de su Hijo, que otra prueba podría darse de ese amor sublime de Dios por nosotros. Debido a esa misericordia, debido a esa extraordinaria gracia de Dios, debido a ese amor infinito de Dios, teniendo en mente eso, que Él se entregó por nosotros, teniendo en mente que Él se dio por nosotros, entonces yo les ruego a ustedes que se rindan a Él, que se consagren a Él. Yo creo que sí, Dios nos da muchas misericordias.
El escritor sagrado dice que las misericordias de Dios se renuevan cada día, nuevas son cada mañana. Pero la extraordinaria misericordia de Dios es que siendo Dios se hizo ser humano y entregó su vida por nosotros, para que nosotros ahora podamos ser salvos por Él. Claro, damos gracias a Dios por las muestras de su misericordia. La vida es una evidencia de la misericordia de Dios. El poder ahora estar respirando es una evidencia de la misericordia de Dios, es una misericordia del Señor. El poder ahora ir a almorzar es una misericordia de Dios. El hecho de que Dios nos cuide es su misericordia. Pero yo creo que Pablo está diciendo, debido a la extraordinaria misericordia de Dios, dada a través de Jesucristo, entonces, ahora conságrense ustedes al Señor. Una consagración sostenida por otras motivaciones es pura hipocresía. A veces nosotros aparentemente actuamos bien, pero con motivaciones equivocadas. Yo me voy a hacer humilde para que el Señor me engrandezca. Sí, el Señor engrandece a los humildes, pero si yo me presento de esa manera, pues estoy teniendo una motivación equivocada. Yo quiero humillarme ante el Señor porque quiero depender plenamente de Él. Lo demás es regalo de Dios, regalo de Dios. Nuestra consagración debe ser una respuesta agradecida a la excelente misericordia de Dios. Nuestra consagración a Dios debe ser una respuesta agradecida a la excelente misericordia de Dios y decirle: Señor, así como tú te entregaste por mí, así como tú diste tu vida por mí sin que yo lo mereciera, así como tú fuiste a la cruz del Calvario y entregaste tu cuerpo y derramaste tu sangre por mí, ahora yo en gratitud quiero rendirme a ti. Quiero dedicar toda mi vida a ti para honrarte, para glorificarte y para permitir que a través de mí tu amor, tu gracia, tu bondad también sea derramada sobre otras personas. En tercer lugar, nuestra consagración debe abarcar todo nuestro ser. Abarcar todo nuestro ser. Que presentéis vuestros cuerpos. Que presentéis vuestros cuerpos. Y aquí Pablo no está simplemente refiriéndose al cuerpo físico. Está refiriéndose a todo nuestro ser. Por eso una traducción podría decir que os presentéis como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El término aquí que usa Pablo como sacrificio da la idea de llevar a la presencia de Dios, de ofrecer a Dios, de dedicar a Dios. Y entonces lo que Pablo está diciéndonos es: les ruego, mis amados hermanos, que se presenten delante de Dios como una ofrenda dedicada a Él. Como una ofrenda dedicada a Él. Y eso tiene que decirnos algo mucho más. Tiene que decirnos que cuando yo traigo la ofrenda
económica a la iglesia, sino me he dedicado al Señor como ofrenda. Pues la ofrenda va a servir, pero no es del total agrado de Dios. Y acá entonces Pablo está diciéndonos que se presenten totalmente a Dios, que presenten su totalidad del ser ante Dios. Y eso tiene que ver con lo que somos, con lo que hacemos, con lo que tenemos. Con lo que somos, lo que hacemos y lo que tenemos. Es dedicar a Dios nuestras acciones, nuestros pensamientos y todo lo que tenemos, nuestros bienes. Que dediquemos al Señor la totalidad de nuestro ser. A veces hacemos separación entre la vida secular y la vida religiosa, la vida eclesiástica y la vida civil. Ya el profeta Amós había condenado eso. Amós condenó a aquellas personas en Israel que se jactaban de llevar ofrendas abultadas el día sábado, de entregar los diezmos y de llevar muchos animales para el sacrificio, pero vivían alejados de Dios y practicaban la injusticia. Y Amós dice: al Señor no le agrada eso. Ustedes pueden cantar muy bonito, pero si no tienen una vida consagrada a Dios, de nada le agrada a Dios esto. Y entonces Amós dice, o Dios a través de Amós dice: quiten de mí tanta bulla, porque sus cánticos me fastidian el oído. Entonces es más que simple religiosidad, es una consagración total de lo que somos, pensamos, hacemos y tenemos. No hay separación entre vida secular y vida eclesial. En el primer semestre de mis estudios en el seminario, los estudiantes antiguos promovieron una huelga, y después de el ensayo de coro, que era la última hora, la líder que promovía la huelga estudiantil cerró las puertas y dijo: de aquí no salimos hasta que no venga el rector y nos arregle este asunto. Porque ese semestre se había comenzado la enseñanza nocturna, pero como no había suficientes estudiantes para la nocturna, nos obligaban a los del día también a tomar clases, algunas clases en la noche. Y el rector llegó con la Biblia debajo del brazo y quiso abrirla, y la líder le dijo: aquí no sirve la Biblia, aquí no vamos a tratar el asunto usando la Biblia. Y yo, como primíparo, quedé espantado. ¿Cómo así que la Biblia no sirve también para esto? La Biblia tiene que impregnarme en todo lo que soy, en todo lo que hago, en todo lo que pienso, moldear mi vida, porque es la palabra de Dios. Es un sacrificio vivo, es un sacrificio consciente, diferente al sacrificio que ofrecían los hebreos, los israelitas, cuando mataban un animal y lo llevaban al altar. Ya en el altar el animal muerto no siente nada, pero Pablo dice: el sacrificio de ustedes tiene que ser vivo, no un sacrificio muerto. Ustedes mismos darse a Dios como sacrificio santo, consagrado a Dios, separado para Dios, agradable, que glorifique al Señor, Y esto me evoca el primer sacrificio que se hizo en el Antiguo Testamento.
cuando salieron del arca, Noé ofreció a Dios un sacrificio. Y dice que el olor de ese sacrificio fue agradable a Dios, le llegó de forma agradable a Dios. Olió bueno ese sacrificio porque fue hecho con toda la fe, con toda la reverencia, con toda la consagración de Noé. Nuestro sacrificio debe ser grato a Dios, que huela bien a Dios. Si el sacrificio nuestro, si nuestra vida consagrada a Dios huele bien para Dios, tiene que oler bien para la gente que nos rodea. Tenemos que ser perfume agradable para los que nos rodean, para nuestros amigos, nuestra familia, nuestros vecinos. Grato a Dios, grato a Dios. Y es un sacrificio en todo lugar, en todo tiempo, para glorificar al Señor. Hacer todo para la gloria de Dios. Y dice Pablo, este es el verdadero culto. Podría traducirse, este es el culto racional, o también podría traducirse, este es el verdadero culto espiritual. La palabra que Pablo usa aquí en griego es una palabra que usaban tanto judíos como griegos para referirse a un culto verdadero y no a un culto meramente externo y formalista. Así que nuestra consagración a Dios primero debe ser voluntaria. En segundo lugar, debe ser motivada por la misericordia de Dios. Y en tercer lugar, debe abarcar todo nuestro ser. En cuarto lugar, nuestra consagración a Dios debe romper con la mundanalidad. No os conforméis a este mundo. No os conforméis a este mundo. La palabra que Pablo usa aquí en realidad podría traducirse más a esta era. No se conformen a esta era. De ahí viene la palabra eón, a esta era. Se dividía, los judíos dividían el tiempo en el mundo pasado y el mundo futuro. Y entonces lo que está diciendo es: no se conformen a este mundo presente, no se conformen a este tiempo presente, no os conforméis. En el griego es un tiempo que podría ser dos cosas. Podría ser: no se conformen ustedes a este tiempo, pero también podría ser: no se dejen ustedes conformar a ese tiempo. No se dejen, y de forma activa ustedes no se conformen. Tomen la decisión de no conformarse, de no dejarse moldear, esquematizar. El término que Pablo usa aquí es precisamente un término que nosotros tenemos como esquema, el esquema. Y el esquema es lo externo, es aquello que pasa, aquello que no perdura, aquello que se va a cambiar. Nosotros tenemos esquema. Yo creo que ninguno de ustedes creería si alguien le dijera: si ustedes ven al pastor Osvaldo ahora y comparan una foto de él cuando tenía dos días de nacido, se darán cuenta que es igualito. Eso es mentira. Eso es mentira. Probablemente ahora sea más atractivo que cuando tenía 2 días. Ha ido cambiando, y usted y yo hemos ido cambiando. Y vamos cambiando con el tiempo. La voz se nos va debilitando, las fuerzas se nos van acabando,
y eso es pasajero. Juan precisamente dirá que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que Pablo dice: ustedes no se dejen moldear por este siglo presente. Lo que el mundo nos ofrece es pasajero, no satisface. El cristiano no puede dejarse moldear por el mundo. Cuando el cristiano y el mundo actúan de la misma manera, no es que el mundo se ha vuelto cristiano, sino que el cristiano se ha paganizado. No se dejen esquematizar por este mundo. El mundo espera que los hijos de Dios se comporten de manera diferente. La presión para que actuemos como el mundo quiere que lo hagamos es fuerte. Pero cuando nosotros actuamos como el mundo quiere que actuemos, entonces viene el juicio. Y fíjese que es cristiano. Y dice que es cristiano. No se dejen moldear por las modas del mundo. El mundo pasa y sus deseos. No lleguemos a actuar como el mundo actúa, no lleguemos a pensar como el mundo piensa. Porque el mundo ahora está llamando bueno a lo que es malo y está llamando malo a lo que es bueno. Los hijos de Dios, la iglesia del Señor, tiene que seguir firme en reconocer que lo malo es malo, aunque el mundo diga que se volvió bueno, y que lo bueno sigue siendo bueno, aunque el mundo diga que se volvió malo. El cristiano debe moldearse por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. No se dejen moldear por este mundo. Y en último lugar, nuestra consagración a Dios debe ser constante. Ahora Pablo usa el aspecto positivo, transformados. En realidad, en el idioma griego este es un pasivo, Por lo tanto, la mejor traducción sería: si no, déjense transformar. Déjense transformar. Porque la transformación no es algo que nosotros provocamos para nosotros mismos. La transformación la produce el Señor. Él es el que transforma nuestra vida. Él es el que cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, nuestra manera de sentir. Déjense transformar. ¿Y quién nos transforma? El Señor. Así que tendremos que decir: si no, déjense transformar por el Señor. Y aquí la palabra que Pablo usa es una palabra de la cual tenemos nosotros también una palabra, que es metamorfosis. Metamorfosis. Y es una palabra entonces que apunta más a un cambio de esencia, a un cambio de naturaleza, a un cambio interno. Un cambio interno. A un cerdo le podemos poner un antifaz de vaca, pero seguirá siendo cerdo. Él seguirá siendo cerdo porque no lo cambiamos colocándole una cabeza de vaca en su cabeza. Él seguirá siendo cerdo. El único que puede transformarnos es el Señor, porque lo hace de adentro hacia afuera. Y lógicamente, cuando el Señor nos transforma, esa transformación tiene que evidenciarse en forma externa, en lo que somos, en cómo vivimos, cómo actuamos, cómo pensamos, qué decimos. Y Pablo dice: déjense transformar. Eso es continuo. Eso no es de una vez para siempre. Cada día descubrimos que todavía nos falta ser transformados en algunos aspectos de nuestra vida. Y el Señor es tan bondadoso que sigue haciendo el trabajo de transformación en nosotros. Y Pablo dice: por medio
de la renovación del entendimiento. Permítanle al Señor que cada día les dé una mente nueva. Es el ajuste de la visión moral y espiritual y del pensamiento nuestro a la mente de Dios, que tiene como propósito llevar a cabo un efecto transformador sobre nosotros. El Señor tiene el propósito de hacer de nosotros las criaturas más maravillosas del mundo, de cada uno de nosotros. Y Él quiere hacerlo, y Él puede hacerlo, y Él lo va a lograr, porque es el Dios poderoso. La renovación de vuestra mente, la renovación de la mente no se da simplemente por un ejercicio de pensamiento positivo. No se da simplemente por eso. La renovación de la mente se da cuando nosotros permitimos que la palabra de Dios penetre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es la palabra de Dios la que va renovándonos. La palabra de Dios va entrando a nuestra vida y va sacando las cosas negativas que hay en nosotros, los pensamientos malos, y los va transformando por pensamientos buenos. Si queremos que nuestra mente sea renovada, tenemos que permitir que Dios, a través del Espíritu Santo, use su palabra para santificar nuestra mente, para santificar nuestro ser, nuestro corazón. No puedo renovar mi mente simplemente con un ejercicio de pensamiento positivo. Yo no me cambio diciendo: no, ya yo no pelearé más. No, tengo que permitir que la palabra de Dios cambie esos pensamientos, esas actitudes por pensamientos de Él. Y cuando Dios cambia mi pensamiento, cambia mis acciones y mis sentimientos. Así que solamente a través de la palabra de Dios podemos ser renovados en nuestra mente, reconocer que tenemos la mente de Cristo. Nos cuesta trabajo creerlo, pero Pablo dijo: y ustedes tienen la mente de Cristo. Cuando estemos pensando cosas que no son buenas, recordemos, tenemos la mente de Cristo, y digámosle al Señor: oh Señor, trae tu pensamiento a mis pensamientos, tu palabra a mi palabra, y transfórmame, y te doy gracias porque tengo la mente de Cristo. Yo no entendía por qué Santiago dice: alégrense, gócense cuando vengan las tentaciones sobre ustedes. Y yo no entendía eso. ¿Cómo así que me debo gozar cuando vengan las diversas tentaciones? La palabra para tentación y prueba allí en Santiago es la misma. Y un día el Señor me llevó a este pensamiento: sí, tienes que alegrarte, porque reconoces que es tentación. Si no tuvieras la mente de Cristo, no sabrías distinguir qué es tentación. Para el que no tiene la mente de Cristo, encontrarse o ver que una persona dejó caer la billetera es una oportunidad, y entonces dice: me la puso de papayita. Y agarra la billetera y se queda con ella, aunque sabe a quién pertenece. Pero ahora, cuando tengo la mente de Cristo, si ocurre eso, sí siento tentación y quiero quedarme con eso, pero recuerdo que no, y que no es una oportunidad, sino que es una tentación. Ya cambió mi vocabulario. Antes era una oportunidad, ahora es una tentación. Y entonces, si soy tentado, es porque soy hijo de Dios. El que no es hijo de Dios no es tentado.
tentado simplemente vive en la inmundicia del pecado, pero el que es hijo de Dios, la que es hija de Dios, reconoce cuando está siendo tentado, tentada, y puede decirle al Señor: oh Señor, gracias, porque esta situación me recuerda que yo soy tu hijo, me recuerda que yo soy tu hija, me recuerda que yo tengo la mente de Cristo, que ya no tengo la mente del diablo, sino la mente de Cristo, y por eso actúo de una manera distinta, me gozo por eso. Y entendí por qué lo dijo Santiago. Claro, si no tuviera la mente de Cristo, no reconocería la tentación. Mis amados hermanos, recordemos entonces 5 cosas, 5 verdades que Pablo nos da en estos 2 versículos. Nuestra consagración a Dios debe ser ¿qué? Voluntaria. Nuestra consagración a Dios debe ser motivada ¿por qué? Por la inmensa misericordia de Dios. Nuestra consagración a Dios debe ser ¿qué? Debe abarcar todo nuestro ser. Nuestra consagración a Dios debe romper con la mundanalidad, y nuestra consagración a Dios debe ser constante. No, yo no puedo decir ya soy totalmente santo, aunque tengo el nombre de 2 santos de la Iglesia Católica, los santos Cosme y Damián. Yo no soy totalmente santo. Estoy siendo santificado cada día por el Señor, y debo dejarme santificar cada día por Él. El Señor anhela que lo honremos con todo lo que somos, hacemos y tenemos. El mundo espera que les presentemos un estilo de vida diferente, porque está sin esperanza, y nuestra consagración al Señor debe ser total y permanente. Cuando nos consagramos por completo al Señor, podemos experimentar su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Es buena, agradable y perfecta. El mismo término que usa aquí para agradable es el que usó en el versículo 1, sacrificio agradable. Si nuestro sacrificio a Dios es agradable, entonces la voluntad de Dios para con nosotros es agradable. Que el Señor nos bendiga y nos permita vivir una vida de tal forma que cada día podamos experimentar su amor, su grandeza, su santidad en nosotros, y permitir que Él nos use para impregnar de su amor a otras personas. Oremos. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas de esta iglesia. Bendice a sus familias, sus propósitos. Ayúdalos en sus luchas diarias, en su caminar cada día contigo, y que ellos puedan encontrar en ti siempre la fortaleza para vivir vidas nuevas en ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.